una mañana muy fría, lluviosa, bueno, después de haber soportado el temblor de 4.8 grados, bueno, la ciudadanía amanece tranquila, bueno, con ciertos deslices en algunas partes de hombros, bueno, pues la felicidad pues reina, la tranquilidad reina, pues después de haber tenido un momentito de susto, pues aquí en la capital de la República. ¿Y usted dónde estaba cuando se dio el movimiento que hizo? ¿Salió corriendo? ¿Se estuvo tranquilo? ¿Qué hizo? En el sexto piso de la plataforma gubernamental Quitumbe, bueno, pues tenía que yo darles tranquilidad, por supuesto, pues no todos reaccionamos con la misma característica, unos lloraban, unos se asustaban, y justo yo recibía a uno de los hermanos, a una de las comunidades de Taisha. Bueno, pues los señores de Taisha muy tranquilos, ¿no? De ellos sin ninguna preocupación, pero como que los de la ciudad era la preocupación, ¿no? Indudable, pues sentimos mucho el movimiento del edificio, de la plataforma sur gubernamental donde funciona el MIES, el Ministerio de Salud, donde funciona la Secretaría. Por lo tanto, sin mayores novedades, pudimos nosotros evacuar por un promedio de hora y media, pero gracias a Dios todo bien. Oiga, pero sexto piso sí es fuerte el movimiento, se siente duro, ¿ah? Bueno, sexto piso, pero otros tal vez estaban en el 20º piso. Uy, Dios mío santo. Pues me imagino ya el edificio de la superintendencia de bancos, pues no hay novedades tampoco, ¿no? Pero Gracias a Dios. ahí, gracias a Dios. Economista, ¿cómo va el diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales? Bueno, siempre la característica del gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido pues tener una continuidad, una permanencia en los diálogos. Nosotros hemos continuado pues con los diálogos con las organizaciones de base, con las comunidades. Ya a nivel nacional, el presidente pues es muy claro en la propuesta, muy claro en la respuesta también. En cuanto a lo que tiene que ver con indultos, el presidente de la República está muy abierto. En cuanto a que tiene que ver con los derechos colectivos de educación bilingüe, muy abierto. Salud indígena, muy abierta, a tal punto que la educación bilingüe, por ejemplo, la respuesta del presidente es que se abriría direcciones distritales que tienen que ver con todas las nacionalidades, porque una cosa es tener dirección distrital de educación bilingüe para los quichuas y otra cosa es tener la dirección distrital de educación para los guaraníes o para los shuaras, porque son 15 nacionalidades con sus propios idiomas. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos fortalecer la lengua, pues nosotros tenemos que cumplir con este pedido que hacen las organizaciones de los movimientos indígenas. Por otro lado, en lo que tiene que ver con los precios agrícolas, de los abonos, sobre todo, el presidente ha tomado una decisión de reunirse ya con todos los importadores de los insumos agropecuarios el día lunes para justamente tomar una decisión y apalear estos precios que de una u otra manera han tenido incremento, no por el tema de los precios de los combustibles, sino por los temas de los precios internacionales del petróleo, el transporte, etcétera, y que la demanda estaba rezagada en la pandemia porque nadie pues compraban o sembraban como es debido. Entonces, como hoy, gracias a la salud que nuevamente ha vuelto con las vacunas, entonces hay dinámica económica, entonces como que se ha incrementado ahora la demanda altísima y hay poca oferta, entonces los precios de los abonos han disparado, entonces era necesario un acuerdo con el sector empresarial, con el sector importador, en el tema de los insumos agrícolas. Entonces, el presidente siempre ha abierto, por lo tanto, pues las respuestas están latentes para el movimiento indígena. Pero hay personas que no están de acuerdo porque los diálogos ya tienen mucho tiempo y aún no hay una decisión. ¿Qué dice eso, secretario economista? 21 Bueno, para las 8. cuando pensamos en el Ecuador, en los 17 millones, en el bien común, usted conoce que los diálogos tienen que ir de menos a más. Hay propuestas, por supuesto, desde un punto de inicio y un punto de final. Entonces tiene que buscarse un punto equilibrio. El gobierno tiene que cuidar lo que está cuidando. Como ustedes están mirando, Ecuador está considerado a nivel de América Latina uno de los países donde se pueda invertir mejor, así dicen los medios de comunicación.
Así dicen también los analistas. Por otro lado, encontramos también a un Ecuador con un riesgo país, que en momentos de movilizaciones subió el riesgo país de 710 puntos a 810 puntos. Hoy ha bajado justamente con esta tranquilidad de los inversionistas que han venido al Ecuador a 790 puntos. La Reserva Monetaria Internacional, este dato está en un promedio de 8.000 puntos, ha subido casi 2.500 millones de dólares. Estamos nosotros este rato con un ambiente pues de que el BID invertiría ya en un momento dado de 500 millones de dólares, justamente gracias a ese encuentro de los inversiones internacionales, y por supuesto eso sin esperar lo que podría venir después que los inversionistas evalúen. Entonces, lo que nosotros este rato, el Ecuador necesita es mejorar la economía, mejorar el empleo. Entonces, para eso el Ecuador está abriéndose. Yo sé que muchos sectores querrán de que ya se les dé en estos momentos o se cumpla con sus necesidades. Todo requiere dinero, todo requiere inversión, todo requiere circulante, querido Vicente. Entonces, para eso hay que fondear, hay que buscar, hay que hacer estrategias de inversiones. Entonces, eso es lo que está haciendo el presidente de la República para no tener estas complicaciones de déficit fiscal. El déficit fiscal este rato, pues teníamos nosotros cuando asumimos la presidencia 9.000 millones, hoy estamos con, en octubre estuvimos con 6.500, hoy estamos con 5.000 millones. Nuestra meta es tener un déficit fiscal en 2022 de 2.500 millones de dólares y al final del periodo tener un superávit de 3.000, 4.000 millones de dólares. Entonces, educación, salud, seguridad, querido Vicente, y todo lo que tenga que ver con gastos sociales necesita dinero. Y eso significa que el presidente de la República necesita pues tener equilibrado las finanzas públicas. Es verdad, mi querido economista. Estamos conversando con el economista Luis Pachala, secretario de Gestión de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Paralelamente a eso viene un problema, economista Pachala. Viene el sueldo mínimo. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero permíteme felicitar al economista Osvaldo Calderón, ¿no? De Rayo Sucre. El día de ayer fue el Día del Economista. Y no, seguro que usted ni siquiera lo felicitó, yo lo felicito. Y verdad, ni sabíamos. Y usted también. Que como hay tantos días economistas, el día del hombre, el día del niño, el día de la mujer, el día de la mamá, el día de todos, por Dios santo. Falta aquí un amigo quiere promocionar el día del vago, imagínese. ¿Hasta cuándo ya? Y el día del mandarina también. Y el día del mandarina también, imagínate. Entonces, tantos días uno ya se confunde tantos días economista. ¿Qué hacer con el aumento del sueldo mínimo? Bueno, todo va a la par de cómo está la oferta, de cómo está de cómo está la demanda, de cómo está el Producto Interno Bruto. El presidente de la República fue muy claro que en los 4 años de gobierno, él pues aumentaría el salario básico a $500. Por lo tanto, en esta ocasión no se han puesto de acuerdo ni el sector empleador ni el sector de los empleados. Entonces, en este caso, pues ya es el ministro de Trabajo, el gobierno como tal tomará la decisión del incremento en las proporciones necesarias, porque es importante en estos momentos, es importante contar siempre, cuidar el equilibrio en todo el sentido macro y micro. Entonces, nosotros responsablemente, de acuerdo a los niveles inflacionarios, de acuerdo a los niveles de cómo va creciendo la economía, es necesario tomar esta decisión, y el señor ministro de Trabajo, pues Patricio Donoso, anunciará, por supuesto, en el momento oportuno, el sueldo, el salario básico, pues ya incrementado. Por lo tanto, lo más importante es que dentro de los 4 años, a veces pensamos de que el presidente o los gobiernos debemos fijar los salarios, cuánto no quisiéramos poner en 800, en $1,000, todo depende de cómo vamos creciendo en la economía. La economía, todos sabemos que nosotros estuvimos en el 2018 con 108.000 millones de dólares de PIB, pues luego con los temas de octubre del 2019 y los temas de la pandemia bajó a un promedio de 66.000 millones de dólares, imagínense 40.000 millones de dólares menos. Y hoy tenemos pues un crecimiento del Producto Interno Bruto ya con todo lo que está ocurriendo a 82.000 millones de dólares. Es decir, en los 6 meses nosotros tenemos un crecimiento casi un promedio de 16.000 millones de dólares. Entonces sí necesitamos tener mayor crecimiento, ponernos en los niveles adecuados, y para nosotros estar en los niveles adecuados y que nuestro salario crezca como debe crecer, necesitamos un PIB
al menos en el Ecuador, de 150.000 millones de dólares. Entonces, eso significa pensar en inversión, querido, y seguridad jurídica, y por eso creo que hay que darle, no creo, sino hay que darle toda esta confianza y seguridad jurídica a los inversionistas, seguridad también ciudadana, y también seguridad política, porque los inversionistas, donde hay caos político, donde no hay seguridad ciudadana y donde no hay seguridad jurídica, no vienen, y con eso pues no hay dólares y con eso no hay trabajo. Entonces es necesario apuntar a que haya trabajo, pero dinamizando las inversiones y dando toda la confianza como el presidente lo está haciendo, y lo que ha hecho últimamente, y todos deben saber que la Secretaría Técnica de Asociación de Pública y Privada, donde va a estar nuestro amigo Roberto Salas, con esa visión empresarial, creo que vamos a lograr el dinamismo económico del país, querido Vicente. Pero ahí viene un problema, mi querido economista. 15 minutos para las 8. Estamos conversando con el economista Luis Pachala, secretario de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades. Pero ahí viene un problema, mi querido economista. Si bien es cierto, hay un plan, ¿qué es lo que dice la oposición? Usted sabe que la oposición le anda viendo la quinta pata al gato para coger y atacar como les venga en gana. Más que todo si es un gobierno que trata de mejorar la situación económica. Pero ¿qué es lo que están hablando? De que ofreció subir el sueldo $100, lo que quiere decir que en 4 años son $25 mensuales, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy $25 están pretendiendo los trabajadores anuales. $25 anuales. Anuales, ya, $25 anuales, correcto. Perdón, $25 anuales. ¿Qué están pretendiendo? Subir $3, dicen los empresarios, y 25 los trabajadores. Pero si se suben los $25 mensuales que están pidiendo los trabajadores y $3 los empresarios, realmente con $3 en el sueldo mínimo, que no es nada para el trabajador, pero es mucho para las empresas y para el Estado, ¿cómo quedarían las nuevas políticas que quiere implementar el gobierno, económicas? Bueno, aún no hemos enviado todavía la ley laboral. Segundo, por supuesto que esto ya va a ser análisis en este caso del gabinete sectorial como tal del gobierno. Estoy muy seguro que todo vamos a apuntar. En este momento estamos nosotros, querido Vicente, y aquí seguro está mi colega Osvaldo, va a entender el tema como economista. Nosotros este rato estamos trabajando con los puchos de Moreno, es decir, con las sobras de Moreno, porque este presupuesto general del Estado que nosotros este rato lo tenemos del 2021, es un presupuesto aprobado en el 2020 en la Asamblea Nacional. Y como fue aprobado en la Asamblea Nacional, este presupuesto, lo mínimo que podíamos haber hecho solamente es sincerarnos cuánto de déficit existe, y por eso mandamos la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional con un ajuste. Luego, pues, conocido el sinceramiento de un déficit que había de 6.500, hicimos un Plan Nacional de Desarrollo, que lo mandamos también a la Asamblea, pero también este Plan Nacional de Desarrollo apunta a tener inversiones, apunta a dinamizar, necesitaba, por supuesto, una ley, por supuesto, la ley de creando oportunidades. Luego de que esta ley fue rechazada, mandamos la ley de sostenimiento fiscal. Entonces, esta es una base muy sustentada, y luego de esto necesitábamos mandar el presupuesto general del Estado, todo concatenado, todo ordenado. Entonces, el presupuesto general del Estado nosotros avanza a 33.000 millones de dólares en promedio. Entonces, ahí está justamente las metas en el plan, en el presupuesto están las metas del fisco, las metas macroeconómicas y microeconómicas. Es justamente tener 30.000 millones de dólares de inversiones, esa es nuestra meta en los 4 años. Entonces, cuando nosotros tengamos, por supuesto, estas metas, no solamente vamos a pensar en un salario más básico de $500, o un salario básico de $400 o 450. Nosotros lo que queremos es que esta dinámica no solo avance a tener lo mínimo, sino incluso con este dinamismo económico a que el valor agregado, a que el tema laboral, a que la dinámica económica apunte a tener justamente salarios más altos, incluso ya depende ya de la capacidad técnica profesional de todos los profesionales que tienen el Ecuador. Entonces, lo que sí debemos pensar es que si nosotros tenemos un PIB alto, si nosotros tenemos una gran demanda, tenemos una gran oferta, estamos posicionados a nivel nacional e internacional, cuando la economía comienza a caminar, no solo vamos a pensar en mínimos, sino también en máximos, querido Vicente. Imagínese, economista Pachala,
Usted nos dice 11 minutos para las 8 que están trabajando con las migajas que dejó Moreno. ¿Cómo trabajó Moreno con un gobierno que le dejaron sin reserva monetaria y destruido un país? ¿Cómo habrá vivido él? Imagínense. Con Yo he vivido en carne propia. Yo fui asambleísta, jefe de bloque. El país estaba a punto de quebrarse. Totalmente. El país estaba jodido. Aquí hablando morochamente, estamos hechos pedazos. Pero por eso mismo era necesario, siempre tuvimos nosotros desde el inicio una gran visión. Era necesario aprobar la ley de dolarización, era necesario aprobar la ley de sostenimiento de las finanzas públicas. Muchos nos criticaban, muchos nos dijeron cualquier cosa, pero justamente era el país o Moreno. Y nosotros decidimos justamente tomar la decisión por el país y aprobamos las leyes, que en esos momentos faltaban casi 11.000 millones de dólares. Y la única forma de salvar era justamente tener un crédito, pero no iba a haber ningún crédito. Porque recuerde que en el momento oportuno ni los profesores ni los servidores públicos recibían sueldos a tiempo, estaba ya quebrado el país. Entonces tuvimos que dar un respiro. Entonces en ese tiempo aprobamos aquellas leyes de finanzas públicas, de ley de dolarización, vino el crédito de 4.500, se pagó a los proveedores, se pagó a los municipios, se pagó los sueldos, se puso al día y por lo tanto la economía comenzó un poco a equilibrarse. Entonces ahora, miren, tenemos una persona especializada que sabe de economía, el señor presidente Guillermo Lasso. Entonces, ¿cómo vamos de menos a más? Entonces, por lo tanto, para el 2022 será el presupuesto con identidad de Lasso. Y con ese presupuesto, por supuesto, ya verán cómo la economía va poniéndose en la onda, querido Vicente. Eso es importante, decir las verdades, mi querido economista Pachala. Lo que usted ha descifrado en tan pocos segundos y minutos, realmente es una gran verdad. ¿Cómo recibió Moreno este país? Realmente eso no nos acordamos, sino que queremos achacar y atacar y pare de contar. ¿Cuánto tenemos de deuda ahorita? 63.000 millones. ¿Y cuándo la recibieron? Yo le voy a... nosotros recibimos... O sea, en la época de Moreno, cuando recibió Moreno, perdón, al gobierno. Moreno recibió con 53.000 millones y luego subió a 63.000 millones. Lasso recibió con 63.000 millones y nuestra deuda, digamos, nosotros no queremos endeudarnos, solamente son los rezagos que en este caso que Moreno ya dejó encaminado en un préstamo, entonces ha subido a 64.500 millones de dólares. Por lo tanto, la deuda para nosotros no es como meta principal, no podemos vivirnos endeudando toda la vida. Así es. Para que mañana pagues, y si es que no paga usted, paga nuestros hijos y nuestros nietos, toda la vida. Miren, en el 2007 nuestra deuda era de apenas 13.000 millones, en 2007. Terminó 2016, terminamos con 53.000 millones. Y ustedes dirán que la gran obra pública sí, pero miren, con 40.000 millones de dólares de deuda, y ahora nosotros estamos este rato jodidos, y ahora sí nos toca pagar esas facturas. 40.000 millones y se robaron el santo y la limosna, hay un poco de ciegos todavía, por Dios santo. Es la capacidad, es la falta de cultura y de conocimiento de nuestro pueblo, de educación, de no tener una idea para saber quién es malo, quién es bueno, quién gobierna bien, quién gobierna mal. Yo quisiera mandarle los datos ya reales, actuales, de cómo más o menos está la economía, ya con números reales. Me gustaría, y yo les voy a dar mi número telefónico por interno, o si no me mandan un mensajito para yo mandarle todos los datos reales de cómo está el PIB, de cómo está la reserva, de cómo está el déficit fiscal, de cómo está el gasto de los hogares, la formación bruta del capital. Vamos a ver para que vean cómo está el riesgo país. Es decir, aquí con números, realmente desde el año 2000 hasta la fecha. Así es. Economista, para finalizar, 7 minutos para las 8. Tenemos una pregunta desde hace rato que nos da a la cabeza. Nosotros conocemos que todas las... A ver, usted dice que hay 15 nacionalidades. Realmente nosotros sabemos que son varias. Ahora tenemos un número, 15. Perfecto. Pero en general estamos confundidos. Las 15 nacionalidades hablan quichua. Usted dijo que son 15 lenguas diferentes. ¿Nos puede explicar esto, por favor? Bueno, no, son 15 nacionalidades y 18 pueblos. Hablamos de nacionalidades cuando ellos tienen su propia lengua y su propio territorio. En cambio, hablamos de pueblo, hablamos de 18 pueblos porque tienen en los 18 pueblos un solo idioma y, por supuesto, tienen también su propio territorio. Entonces, hablamos de nacionalidad cuando hay su propia lengua y su propio territorio. Por ejemplo, nacionalidad Shuar tiene su propio idioma, nacionalidad de Shuar tiene su propio idioma.
los secoyas, los chiviar, etcétera, entonces los guaranis, etcétera. Entonces son 15 en total, los éperas, los aguas, los áchilas. Ninguno habla quichua. No, ellos hablan su propio idioma. O sea, su propio idioma. Por ejemplo, Shuar, hablan Shuar. Por ejemplo, los áchilas, Safique. Ya, los Shuar. Los Shuar con cualquier otra nacionalidad. Yo soy quichua, por ejemplo, yo soy quichua. Ya. Entonces los quichuas están más en la sierra, ¿no? Ya. En la sierra. Pues y estos quichuas estamos en pueblos, por ejemplo, pueblo Caranqui, pueblo Cayambi, pueblo Huaranca, pueblo Tomabela, pueblo Chibuleo, pueblo Puruá, Panzaleo, etcétera. Entonces, en Cotopaxi son los panzaleos, en Puruá los chimboracenses, en Guaranda Otavalos, los pueblos otavalos. Pero la pregunta es esta, economista. La pregunta era esta. Entre las 15 nacionalidades que tienen diferentes idiomas, dos de ellos no pueden conversar, no se entienden. ¿Cómo conversan? Es como, por ejemplo, hablar de un chino con un gringo. Más o menos así es. Dos de ellos no pueden conversar. Sin embargo, hay un idioma común. Creo que el castellano, de una u otra manera, ya muchos conocen. Pero tratamos de conservar las lenguas porque hay una hermosura de bellezas increíbles, hay que rescatar todo eso. Hay una, por ejemplo, los Chihuar tienen, por ejemplo, son casi 1.500 habitantes o 2.000 habitantes, entonces estamos justamente por el rescate de nuestras lenguas ancestrales, que eso que no hay que mantener, son idiomas propios, diferentes, por supuesto, entre ellos. Para comunicarse de la forma, hay algún indígena shuar, por ejemplo, que sabe 3, 4 idiomas, por ejemplo, sabe el shuar, sabe también el quichua, sabe también el andoa, etcétera. Entonces, tratan de una otra manera, pero de un común y común se comunican con el castellano. O sea que eso, 3 minutos para las 8, estamos conversando con el economista Luis Pachala, secretario general. Para hacernos con Radio Sucre un reportaje, pues para un poco no estar solo en la teoría, sino en la práctica, visitar los territorios. Pero ahí venía la pregunta, o sea que definitivamente Ecuador no es bilingüe, no es castellano y quichua, sino que es castellano y 16. Multilingüe, lógico, no somos bilingües, como toda la vida se nos ha dicho. No, somos multilingües. Mire, a los 70 años, 72 años, lo que vengo a saber. Ok, economista. Es interesantísimo. Sí, multilingüe. Tal vez bilingüe le decimos por el idioma castellano más el idioma de los pueblos o nacionalidad, más sin en este caso especificar cada idioma. Si especificamos cada idioma, somos multilingües. Somos 16, son 16. Y el 15 idiomas. ¿Perdón? 15 idiomas. 15 idiomas, correcto. Con el quichua. Con el quichua. Bueno, 15 idiomas, ahí está, nosotros sumamos al quichua. Ok, economista, sí, interesantísimo conversar con usted, clarito, que eso es lo que necesita conocer a la ciudadanía, y en otro momento lo volvemos a molestar. Estamos a la orden, Osvaldo, estamos a la orden, don Vicente Arroba, que Dios lo bendiga, y un abrazo a toda la audiencia de Radio Sucre, la radio más alegre, ¿no? Y la radio que pone mucha pompa, ¿no? Mucha fuerza, y también nos da ganas de estar ahí con esta radio, trabaje. Suerte a todos. Y una buena guanchaca. Eso. Un pájaro azul desde Guaranda. Es un pájaro azul. Muchas gracias, economista. Saludos. Gracias a usted.